Amigos, hoy seguimos hablando de Egipto, escribiendo la historia, y hoy tocaremos el tema de los templarios. Y los templarios hablamos desde la época de Egipto. Y Gabriel, ¿qué nos puedes decir de esta... Bueno, tú que eres templario, ¿qué nos puedes contar de ti mismo? Bueno, la historia. ¿Cómo se funda? Esta historia que en algunos aspectos está escrita, pero digo que oficialmente hay que reescribirla. Hay que pasar un borrón bien grande a la ortodoxia y comenzar a escribir la verdadera historia. Y la verdadera historia la tenemos los que hemos heredado determinado conocimiento, los que investigamos y vamos uniendo las piezas de este gran rompecabezas. Voy a contar, por ejemplo, la historia de Osiris e Isis, del libro de los muertos y de todo este tema que muchas veces se te lo explican como un cuento de amor, como si Isis hubiera sido una mujer y si Osiris fuera un hombre y si Horus fuera un niñito que tenía alas, o bueno, se sabe que se representa con un halcón, pero en el fondo todo esto es una forma, un idioma alegórico, una forma de conocimiento que hasta que no se tiene claro no se puede sacar el provecho que esto deja. ¿De qué nos serviría esa historia? Pues hasta aquí no ha servido a nadie de nada. Una cuestión que llamamos cultural. Bueno, saber que el rey y la reina tal tuvieron al hijo tal, ¿de qué nos sirve? De nada. Absolutamente de nada. Es como las revistas del corazón. Todavía si son personajes actuales me podría llegar a servir para no relacionarme mayormente con ellos, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve una cosa histórica de la cual no entendemos nada? Bueno, pues sí que es importante y por eso ha pervivido el mito, pero los mitos son un idioma, hay que entenderlos. No son necesariamente una mentira, como se interpreta también. No, el mito es una alegoría, es una representación. Incluye arquetipos, que pueden ser hechos arquetipos con personajes arquetípicos o no. A veces los personajes son reales, los hechos son arquetípicos y viceversa, o ambas cosas juntas. En el caso de Isis, Osiris, lo que debemos interpretar es lo siguiente. Isis es esposa y hermana de Osiris, por lo tanto diríamos que hay un incesto divino. Sabemos que el incesto es nocivo, ¿no es cierto?, biológicamente, genéticamente. Por lo tanto tenemos que descartar eso en cualquier sentido, porque aun que fueran dioses, no habrían dejado un legado en el cual los hombres terminan enterándose que los dioses hacen tal cosa, practican el incesto. Bueno, pero los egipcios habrían practicado el incesto por mandato divino. Bien, pues no, afortunadamente no es así. No se trata de incesto. Se trata de que Isis es la ciencia y Osiris es el conocimiento. Entonces, eso es lo que significa esta alegoría. ¿Por qué Osiris está con el Negej y el Eka, estos dos instrumentos? Porque son dos aparatos tremendamente útiles, que solamente puede utilizar una persona que tiene un gran conocimiento. El Eka y el Negej eran aparatos radiónicos, eran varillas de rhabdomantes. Entonces, la persona que tenía esto, que son los atributos faraónicos más comunes, pues tiene el poder de encontrar, porque el faraón es el señor de las tierras, de las aguas y los minerales, y además sabía qué se puede cultivar en tal o cual lugar, porque con el Eka lo utilizaba como varilla de rhabdomante, como todos los rhabdomantes hasta hoy en día, y el Negej lo utilizaba para sentir qué campo era propicio para tal cultivo. Llevaba las semillas en la mano, que hay algunas representaciones, está el faraón con semillas en la mano y está con el Negej. Entonces, pues ¿qué está haciendo? Pues está haciendo radiónica, está viendo si este campo es bueno para estas semillas.
En Ávidos hay algunas escenas muy bonitas, ya buscaré las imágenes a ver si las podemos incorporar, si no en otros vídeos, pero cualquiera que ve estas escenas piensa en, si hacen asociaciones muy pueriles, dicen, los hombres están haciéndole unos obsequios a los dioses, están dando sus dádivas a los dioses. No, no, es al revés. Si el hombre es el que está teniendo la cosa recibida de parte de los dioses, y los dioses están con sus atributos, tienen las manos ocupadas, por lo tanto no podrían estar recibiendo esto que la gente les estaría supuestamente dando, no, los dioses han dado, el hombre está inclinado en actitud de agradecimiento y con lo recibido en sus manos. Estas cosas la arqueología oficial las entiende totalmente al revés, porque no tienen idea de lo que es una representación alegórica, ni tienen método de investigación, no hay un método de investigación científico para nada. Entonces, pues se puede entender cualquier cosa pueril y absurda. Lo mismo que pasa con las cuentas, ¿no? Con las matemáticas. Entonces, cuando sumamos piedras y sumamos metros cúbicos y sumamos metros cuadrados, resulta que las teorías se caen. Entonces, los templarios, vamos a recapitular un poquito, me fui un poco por la rama, pero los egipcios recibieron, de la época faraónica, recibieron un legado. De pronto volvieron los dioses y les enseñaron cosas, porque pues vieron que estaban ahí, donde ellos habían dejado ya un legado material. Pero esto ocurrió aproximadamente 10.000 años después que los dioses construyeron Egipto. Y cuando hablamos de dioses, estamos hablando de, en este caso, no de los dioses que pueden ser alegóricos o que pueden ser espirituales, propiamente dichos, o que pueden ser individuales de otra jerarquía. Estamos hablando de seres humanos, los que construyeron Egipto. Estos dioses primordiales fueron seres humanos. Pudieron no ser primordiales, pudieron ser los últimos atlantes. Esa es la parte que yo digo pudieron ser, porque sabemos que esto fue hace 14.500 años por lo menos, por muchas razones que sería muy difícil discutir, hablando científicamente, pero sí que podríamos discutir, a ver, ¿quiénes hicieron las pirámides? ¿Extraterrestres? ¿Intraterrestres? ¿Mesoterrestres? ¿O los últimos atlantes? Mi teoría particular es que los últimos atlantes, pero sí que tenían un conocimiento, aparte de la capacidad técnica, para montar una logística, con una tecnología para poder hacer todo Egipto de una sola vez, inclusive el Nilo. ¿De cuántos años podríamos hablar aquí? 14.500 años por lo menos. No, pero me refiero en construir Egipto como lo construyeron. Pues según la tecnología que hayan empleado, como no conocemos realmente esa tecnología porque supera la tecnología actual, nosotros no podríamos hacer ni una réplica ya, ni siquiera por cuestiones económicas podríamos hacer una réplica de la Gran Pirámide, por ejemplo, pero es que tampoco podríamos hacerlo por la exactitud. Tenemos exactitud para medir. O sea, nosotros podemos medir y asombrarnos con la exactitud, pero conversando con muchos ingenieros, pues resulta que las normas ISO más exigentes son 20 veces más flexibles, laxas, que la exactitud empleada en la pirámide. Entonces estamos hablando de algo que todavía nuestra tecnología, a pesar de tener un medidor láser, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por eso podemos medir y sacar los centímetros de error integral que tiene la pirámide. Pero yo lo que me refiero es que, decía, hay templos que tardan 2 o 3 siglos en hacerse. Claro, como claro. Las catedrales. Ya, Egipto justamente. ¿Serían 2 o 3 siglos o serían 10 días? Es que justamente como no sabemos la tecnología empleada, no lo podemos ni suponer. Es decir, si la tecnología empleada es como suponemos varios que ha sido electromagnética, es decir, la tecnología Tesla, vamos. La que Tesla desarrolló hace un siglo y que nos ha ocultado y negado el poder económico, político, económico, gobernante actual. Entonces, pues con esa tecnología posiblemente, no sé, a lo mejor en 100 años les sobró tiempo. Si tuvieron que usar una tecnología intermedia, cosa que dudo, porque hay muestras, además, las piedras a veces pues fueron moldeadas, otras veces fueron cortadas, bloques fabulosos transportados, o sea,
estamos hablando de una ciencia muy avanzada. Cuando se avanzó mucho en la química, se avanzó mucho en la física y viceversa. Si tienes una civilización con una tecnología muy avanzada en un aspecto, seguro que ha tenido que avanzar mucho más en todo lo demás. Sobre todo cuando esto tiene una demostración técnica, porque por ejemplo los griegos sabían muchísimo matemáticas, pero no tenían una aplicación tecnológica muy importante. No obstante, para hacer el Partenón, te lo miras por todos lados y te rascas la nariz porque dices, a ver, ¿cómo hacemos esto hoy? Se puede hacer, claro, pero con la tecnología que tenemos, no con la ingeniería que se supone que tenían los griegos, que era pura abstracción matemática. Estamos hablando de piedras que han sido pulidas, transportadas, colocadas. Los romanos más o menos tenían una tecnología que ya más conocida, ¿no? Sin embargo, comparamos y decimos, vamos, fue genial, con poco hacer mucho. Eso fue lo de los romanos. Pero hay cosas en Grecia que también desmoronan un poquito la historia. No me quiero meter mucho en ese tema porque como no he estado en Grecia todavía, pues no he podido hacer una investigación como la que he hecho en Egipto, prefiero no hablar hasta hacerlo. Pero en Egipto sí, decididamente Egipto no pudo ser construida como una sucesión de construcciones faraónicas. Los faraones no han tenido nada que ver ni con las pirámides ni con los templos. Las heredaron 10.000 años después de haberse construido. Han pasado muchas civilizaciones por Egipto. Y la logia esta que dices tú que es templaria a la que perteneces, se forma en Egipto. ¿Y podrías definir en lo que es un templario de esa época o lo que os ha llegado a vosotros de lo que la gente entiende por templario, el típico monje, ¿no?, de la Edad Media con la típica cruz, ¿no? Claro, no. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Yo pertenezco a una orden que se llama Votivum Hermeticus y en realidad proviene de Roma. Fue fundada ya por la Ordo Templis de Roma, o sea, por la Orden Templaria de Roma. Fue fundada aproximadamente en el año 400 a.C. Y luego eran unas 1.700 personas y seguimos siendo más o menos la misma cantidad. O sea, no ha crecido ni pretende crecer en número la orden, solo mantener una serie de conocimientos. Para eso fue creada. Las órdenes templarias han tenido diferentes funciones, pero las principales han sido la conservación del conocimiento. Lo que ha ocurrido es que de hecho, voy a hacer una aclaración ya que estamos en cuanto al conocimiento. La manera de transmitir un conocimiento básicamente es en clave. No es por secreto, no es por ocultismo. Lo que pasa es que si yo escribo todo en castellano, mis libros solamente quedan en castellano y vamos a suponer que tras una hecatombe se perdiera todos los hispanoparlantes, pues sería muy difícil luego recuperar, que es lo que ha pasado con los jeroglíficos, ¿no? Es decir, la gente ya no escribe en jeroglíficos. Hace muchísimo tiempo desaparecieron las civilizaciones que escribían en jeroglíficos. Y aquí tenemos otra de las cuestiones, es que los egipcios que escribían, los faraones no escribían en jeroglíficos. Sí hay algunas interpretaciones que más o menos nos atenemos a ellas, pero son todas teóricas. Todavía no se ha realmente descifrado el idioma jeroglífico. Porque es ideográfico, porque es hermético, porque tiene 3 niveles, solamente sabemos eso. Luego hacer una investigación puntual de cada una, en algunos cartuchos podemos saber lo que significan, porque son sucesiones de símbolos herméticos. Entonces es fácil, si conocemos todos los símbolos y las ideografías, interpretarlos, pero es muy poquito lo que realmente tenemos traducido. Lo que sabemos es que el resto no está traducido. Y que es mentira que un arqueólogo se puede plantar en una pared del templo de Edfu y leerte todo lo que dice ahí, porque sería una mentira brutal. Nadie lo ha hecho y nadie lo hará por mucho tiempo. Nosotros estamos poquito a poquito tratando de traducir, de verdad. Porque no es cierto que están traducidos todos los jeroglíficos. Pero... Es más, encontramos jeroglíficos en cada viaje. En el último viaje hemos encontrado 9 jeroglíficos que no existen en el catálogo. O sea, hay tantos, ya como comentamos vez pasada, 150 y pico mil metros cuadrados sin contar columnas ni dinteles. Entonces, solamente de muros en los templos principales. Entonces no está ni fotografiado siquiera todo Egipto, por lo menos no por nosotros. No sé si el Estado egipcio los tenga, ¿no?, y todo bien ordenadito, pero creo que ni eso, porque estarían a la vista del público por lo menos, o se habrían escrito libros, habrían documentos, pues no los hay. Entonces lo que queremos hacer nosotros es reescribir la historia de Egipto y sobre todo en Egipto.
Egipto está por redescubrirse, pero con otros ojos. Y esto será muy bueno que lo entiendan los egipcios y los amantes de Egipto, para que vayan y vayan con otros ojos, justamente. Los templarios, como te decía, en realidad, si bien mi orden proviene de Roma, el temple realmente proviene de Egipto. De hecho, la cruz templaria, con las medidas perfectas, corresponde a una pirámide inscrita en un plano. Es decir, las 4 caras de la pirámide inscrita en un plano forman la cruz templaria. Se puede encontrar en la catedral de Burgos. No lo sé. En el costado hay un triángulo templario, con símbolo templario, pero resulta que mides las proporciones y es exacta la proporción de la cara de la pirámide de Giza. O sea que sois vosotros más o menos los mismos de la Edad Media, los mismos tipos de templarios. En la Edad Media los templarios lograron tener un auge y fueron más conocidos porque había una guerra muy importante de por medio. La orden templaria de Hugues de Payens y demás, pues en realidad fue un brazo de una orden templaria particular, un brazo templario que se infiltró dentro de la Iglesia para combatir contra la idea del Cristo crucificado, que en el año 820 fue creada. O sea, toda la crucifixión de Cristo es una gran mentira, la mentira histórica más terrible que se ha hecho contra el cristianismo. Y esto lo sabían los cátaros. En la persecución y los asesinatos que la Iglesia Católica hizo contra los cátaros, aproximadamente 500.000 de personas, un verdadero genocidio, albigenses, valdenses, etcétera. Bueno, en realidad toda la comunidad cátara lo que hacía era defender el verdadero cristianismo, pero tenía 2 aspectos. Primero, un aspecto práctico, que era el modo de vida de un cristiano, llevarlo a rajatabla, ¿no? Y por otro lado, todos los conocimientos que implica el cristianismo, que son muchos. Por eso, hablar de cristiano y hablar de católico son cosas realmente muy distintas. Lo menos cristiano que existe en la realidad es lo católico, porque lo católico es una fe, es una creencia, hay una institución que es la Iglesia, y sobre ella está montada toda la degeneración de las ideas, generación de culpabilidad, esclavitud espiritual y todo lo contrario a lo que hace el verdadero cristiano. La programación que nos tiene metida hasta ahora, que nos está haciendo imposible. Exacto. Esa programación que tú como psicólogo lo habrás visto, que la cantidad fabulosa de complejos, incluso de vidas anteriores, ¿no es cierto? Tanto para el practicante como para el fiel, como para el sacerdote. O sea, los caballeros templarios han sido, sobre todo, portadores de espada, ¿no? O sea, guerreros de la luz, para conservar el conocimiento y protegerse, pero en alguna época han tenido también que proteger a las facciones cristianas que querían llevar el cristianismo a ultranza, cosa que está muy bien, el camino del santo, como es el camino de los cátaros. El problema es que a los cátaros había que protegerlos. Entonces, los cátaros, por un lado, fueron perseguidos porque, primero, defendían el modo de vida cristiano, que es totalmente distinto al modo de vida católico. No es un bla bla, es una práctica, es una realización. Y lo segundo es que los cátaros sabían que Cristo nunca fue crucificado, y conocían toda la historia y lo mantenían, es decir, se les enseñaba a los niños pequeños la verdadera biografía de Jesús el Esenio. Entonces, ¿María Magdalena existía o no? Sí, todos estos personajes son reales. El personaje que no es real, que no existió nunca, en la historia verdadera no existió, fue Judas. Por más que ahora han sacado por aquí y por allá, y verás que y seguirán apareciendo, porque si esto se cae toda la historieta católica sobre Judas, sobre la pasión de Jesús, y sobre la traición y todo esto. Es todo símbolo. Es todo símbolo. El nombre de Judas, por ejemplo, para los romanos le llamaban Judas a un despectivo de judío, pero para los romanos significaba ser ladrón, estafador, esclavista, traidor. Entonces, y de hecho, a ver, ¿tú le pondrías a un hijo traidor de nombre?
o ladrón. Entonces, bien, pues los romanos llamaban Judas, o sea, no existió nadie que se llame Judas. Era un... o sea, el Judas Iscariote como todos los Judas que ahora que han inventado después, pues no existieron, no existe ningún documento. Es un nombre que no existe en ningún documento, ni en arameo, ni en hebreo, ni en latín. Pero vosotros como templarios a día de hoy, o sea, lo que habéis llegado, ¿qué lo tenéis? ¿En libro, en oral? En muchas cosas, símbolos, en muchas cosas. O sea, ¿cómo guardáis esto? Parte del conocimiento se transmite oralmente. Partes muy concretas del conocimiento se transmiten oralmente porque son prácticas, ¿no? Y eso no se puede escribir. Bueno, mira, si te lees a Samael Aun-Weor, por ejemplo, con lo del Tantra, que él le llama Tantra, ¿no es cierto? Y dice, bueno, se llama Tantra, la palabra es sánscrita, pero se trata, en este caso, del Tantra sexual. Hay que aclarar que el Tantra es toda una línea yoguística, pero la parte fundamental es la sexual. En los templarios no le llamábamos Tantra, simplemente era la catarsis, la purificación y la ascensión. La ascensión es interior, la ascensión de lo que llamamos la energía kundalini. Esa palabra sí, también es sánscrita, pero ya en libros cátaros ya existía la palabra kundalini, o madre divina. Y la madre divina es la energía sexual, porque es una energía universal que está en el polen, está en las semillas, está en el semen, está en el óvulo, está, digamos, en nuestras gónadas, está en todo lo que se relacione a lo que va a servir para la reproducción. Pero eso que en el hombre sirve para la reproducción, también sirve para engendrar al hijo del hombre, no el hijo de la carne. Y aquí estoy aclarando algo que para los católicos es un misterio, porque sus sacerdotes nunca se lo van a aclarar. El hijo del hombre es aquel que se ha engendrado a sí mismo. Es decir, si yo en lugar de fornicar, es decir, tiro la energía sexual, tiro el semen, estoy fornicando. Eso es fornicar. Pero si estoy practicando el sexo con mi mujer, con todos sus juegos y con toda su diversión y con todo lo bonito que tiene, sin ninguna clase de pecado, porque no existe pecado. Existen pecadores, pero no existe pecado. Existe aquel que tiene culpa en este sentido, porque le han educado así, porque no sigue lo natural. Entonces, si en lugar de fornicar, que no es practicar el sexo fornicar, sino tirar el semen, practico el amor y subo a la madre divina o madre kundalini o energía kundalini representada en serpientes en el caduceo de Mercurio o en los tocados egipcios, Ida y Pingala, o tengo subida una o tengo subida las dos, porque los faraones eran gente muy especial. De hecho, eran el hombre más preparado, el sacerdote más preparado era el faraón, el gobernante. Pero seguimos con la aclaración. Los faraones aparecen unos 6.000, 7.000 años antes de Cristo, atrás, unos 5.000 años antes de Cristo. Empiezan a aparecer una civilización que hereda algo que llevaba ya casi, en ese momento, pues unos 9.000 años o así. Digamos que 14.500 años atrás ya estaba hecho todo Egipto, con sus templos y sus pirámides. Los faraones heredaron este conocimiento. Las órdenes templarias fueron creadas básicamente por esa civilización que recibe la herencia de los dioses, que vuelven y les enseñan una serie de cosas. Estamos hablando de hombres, al margen que en algún momento, por la evolución que logró esa civilización, tuvieran el honor de recibir visitas de maestros ascendidos que se ocupen de representar un arquetipo como dioses, como en el caso actual de Sekhmet. Cuando hablamos de dioses hablamos de seres. El problema con la ciencia académica es que tiene que quedar bien también con toda la ortodoxia de todo lo demás, aunque no le cuadren a los ingenieros y a los arquitectos las cosas que dice un arqueólogo,
pues como hay cierta conspiración de silencio, de esto tampoco se puede hablar, porque entramos en metafísica. Y aunque la metafísica se puede demostrar, porque no estamos hablando de cosas meramente etéreas, no se puede hablar de los dioses científicamente dentro de lo oficial. Nosotros sí lo hacemos. Demostramos la energía de los biones, por ejemplo, y con ello estamos hablando de física cuántica. Como hay una interdisciplinaria, lo podemos entender. Entonces, todo esto lo heredaron la civilización faraónica, lo mantuvo. Para mantenerlo, crearon los faraones órdenes templarias, los sacerdotes, perdón, de los cuales el faraón era, lógicamente, la cabeza. En la Edad Media, los templarios se hicieron necesariamente conocer porque había que destruir esa campaña monstruosa de destrucción del cristianismo a través de la creación del cuento de la crucifixión de Jesús. Esa fue el daño más grande que se le hizo al cristianismo, donde la Iglesia deja de ser cristiana y pasa a ser totalmente anticristiana. Luego la persecución de los cátaros obliga también a las facciones armadas del Temple a combatir contra los cruzados. Y bueno, yo recomiendo en este caso el libro de Otto Rahn. Se llama el libro Cruzada contra el Grial. Cruzada contra el Grial. Si buscan en librería argentina, lo editan en Argentina este libro, no sé que lo hayan editado en otro sitio. Pues es un libro muy interesante para conocer la historia cátara y templaria, porque está con una gran exactitud de datos, coincidente con todo lo que nosotros sabemos y más. Y hoy en día, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿no?, que existe hoy en día, vamos a hablar de que, bueno, ahora mismo hace poco ha salido un papa, ha entrado un papa nuevo, pero son como dos facciones que se pelean entre ellos. Sí, además, sí. Aquí. Bueno, porque hay una pelea por poder. O sea, esas cosas son impensables, por ejemplo, en una orden templaria. Los templarios no nos peleamos ni siquiera entre los verdaderos templarios, que somos prácticos, con aquellos que son arquetípicos, la peña disfrazada, que le llamamos a veces un poquito en broma, un poquito de tal, pero que no, tenemos un mismo arquetipo. Como no tenemos ningún motivo para pelearnos, porque no tenemos ningún interés particular, personal, ni dineros, ni poderes que defender. Si una persona crea una orden templaria y se pone a disfrazar a toda la peña de templarios, pero no tienen ni idea de todo lo que significa ser templario, por lo menos están representando un arquetipo, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a pelear por eso. Pero lo que sí sería que entraríamos en una discusión muy severa es con algunas órdenes templarias que están pidiéndole al Papa que los declare como existentes. O sea, le están pidiendo nada menos que al enemigo, que ha traicionado al Temple, que ha quemado, que ha pasado por la guillotina, por la horca, por brujerías post-mortem, es decir, desenterrar los huesos para maldecir a los asesinados. Estoy hablando de obras de la Iglesia Católica contra los templarios y contra los cátaros. Y a esa autoridad, a esa iglesia, estos templarios van a ir a pedirle al Papa que les reconozca. Por Dios, ¿de qué templarios estamos hablando? No, esa gente no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Cómo yo le voy a pedir a mi enemigo arquetípico, al que ha asesinado, al que vive condenando, al que te condena al infierno si no obedece su palabra de esclavista? ¿Cómo le voy a ir a pedir que me reconozca? Pero esta gente, el Papa, toda esta gente representa el catolicismo. ¿Realmente quiénes son los que están detrás? O sea, ¿quién crea esta historia y quién mete esta historia? O sea, ¿por qué se hace esto? Bueno, esotéricamente estamos hablando de Set, ¿no? Aquel dios malo que cortó, digamos, el arquetipo, ¿no? Que descuartizó en 14 partes a Osiris, el conocimiento, lo desparramó por el mundo para que nadie pudiera encontrarlo, unirlo. Sin embargo, Isis representa la ciencia, une las 14 partes y con él engendra en un instante a Horus. Es solo un momento. ¿Por qué? Porque la iluminación es un momento. Entonces, ¿en qué momento? Cuando tú te das cuenta de algo, te das cuenta en un momento. Cuando tú juntas un montón de conocimientos, es un momento. No es toda una vida, ni es toda una... No, es un instante. Bueno, ese es Horus. ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento en que las 14 partes de Osiris están siendo reunidas por todos los templarios del mundo
no solamente los de mi orden, porque de mi orden somos 1700, y somos todos conscientes y tenemos un conocimiento en conjunto, pero cada uno se dedica a distintas cosas. A mí me ha tocado ser vocero ahora para Europa, pero casi para el mundo, porque el de América está muy calladito. O sea, hay un vocero autorizado en cada zona. También hay representantes, por ejemplo, en Oriente, en China, Sí, o la sí, India. sí, en la India también. Pero claro, los que están, el único que está haciendo en este momento cosas de divulgación de la orden soy yo. Pues es lo que resulta estratégicamente más adecuado, dada la tecnología que tenemos con internet y los vídeos y todo esto. Si no, estaría cada uno haciendo lo suyo de otra manera, ¿no? Entonces los otros están haciendo investigación. El único, por ahora, el que ponga la cara a uno ya está suficiente. Están ahí en el cuello y se atiende. Que sea para mí. No, es que esto funciona así, o sea... No es mejor trabajar como una mancha, que cada uno haga las pequeñas cosas y que todo el mundo esté ahí dando para que no puedan coger la mancha. No. ¿Quién es el que...? No. Bueno, hombre, puede servir. Por ahí yo a lo mejor necesito desaparezco y me dedico a otra cosa y seguirá luego las órdenes. ¿Y los templarios de ahora qué es lo que queréis hacer entonces? Simplemente divulgar el conocimiento, o sea, lo hemos mantenido. Ya ha costado la sangre de 500.000 cátaros y hay cosas que prefiero... No sé si tendré que prepararme para poderlas contar porque se me hace un nudo en la garganta. Entonces, hay cosas que prefiero contarlas en otro momento, pero para dar una semblanza general de toda esta historia, en Egipto se formaron las órdenes templarias, se difundieron por el mundo para divulgar en un momento dado todo este conocimiento, pero tras las persecuciones las órdenes se tuvieron que ocultar y hacerse secretas. Ya estamos en un momento intermedio, donde la mayor parte de las partes de Osiris están reunidas. En los 8 equivaliones, por ejemplo, casi que tenemos agarrado de un cabo todos los pequeños cabos del conocimiento hermético. Por eso ha sido tan importante poder escribir ese libro, que lógicamente ha sido... yo soy el autor, pero vamos, soy el no autor en el fondo, porque esto es trabajo de milenios, de generaciones cuidando este conocimiento, a veces divulgándolo, a veces haciendo que se vuelva a escribir en piedra. Se han dejado rastros para que el que venga después pueda interpretarlos, reunir todos estos símbolos. Para mí ha sido un trabajo tremendo y a la vez maravilloso, pero el conservar estos conocimientos por parte de todos los templarios de toda la historia ha sido un trabajo ciclópeo. Ha valido la pena, porque sin esto sería imposible escapar de la esclavitud espiritual, de la mortalidad y demás. Bueno, ¿te parece bien decirle a la gente que si realmente quiere profundizar en estos temas, te escriba, y si realmente hay un público que realmente quiera profundizar más estos temas, pues que te dé tiempo a ti de preparar algo en calidad, ¿no? En que se pueda dar. Sí, de hecho ya creo que voy a tener que abrir un foro, porque tenemos un foro de Piramicasa, pero creo que voy a tener que abrir un foro para esto porque ya me están lloviendo preguntas y claro, es imposible materialmente responder a todos los emails. Antes respondía antes de 2 días siempre y tengo correo atrasado de 10 días. Bueno, pues ahora ya solo nos queda decirnos que en Egipto nos vemos. Pues ahí vamos a hablar más de los templarios. Quien quiera saber más, que se venga a Egipto, que aquí realmente el maestro en pequeño comité dirá lo que nos atreve a decir a las cámaras. Lógicamente no se puede dar según qué tipo de información. Y allí hay que vivirla dentro del templo, dentro de la pirámide. Y dentro del barco también, tomándose un café aquí con el amigo y disfrutando del tema. Sí, en Egipto una cosa muy importante es que la pasamos de 10. La pasamos de 10. Pues nada, Gabriel, nos despedimos y hasta el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hola amigos, viajamos a Egipto con Gabriel Silva, con nosotros la caja de Pandora, Piramicasa, y el viaje es el 19 de junio al 2 de julio. Y ahora Gabriel nos va a explicar por qué en estas fechas. Bueno, tiene muchas ventajas sobre el resto del año. En primer lugar, que vamos a poder ver algo muy... No solamente que vamos a ver los templos, las pirámides y todo esto. También vamos a ver las cosechas de arroz y de caña de azúcar
y es muy bonito. Lo pillamos en el momento justo para también tener una idea cultural general de la realidad del Egipto económico, del Egipto laboral, ¿no? De cómo se mueve la gente en el campo. Veremos cosas que solo se ven prácticamente en esta época. Ayer mi hija me preguntó que si veríamos cocodrilos. Sí, en este viaje sí. Normalmente no se ven porque de la represa de Asuán para abajo no existen cocodrilos, ¿no? Y de hecho nos hemos bañado en el Nilo sin ningún problema. Pero en el lago Nasser sí que sería posible, en algunos puntos hay algunos cocodrilos. O sea, no nos vamos a bañar en el lago Nasser, pero vamos a ver templos que no están prácticamente conocidos por el turismo. Si uno no conoce algo de egiptología, si no conoce un poquito de la historia y busca y tal, pues hay partes que no aparecen ni en los manuales de egiptología. Y bueno, están apareciendo ya algunas cosas, pero hay muchos templos por encima de Asuán. Muy bien, vamos a hacer un recorrido para que a la gente le quede claro desde el primer día cuando salimos, supongo que cada uno, ¿no? Desde Madrid, Barcelona, y llega al Cairo y ahí nos encontremos todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer paso por paso, día por día, ¿no? ¿Qué es lo que iremos viendo? Bueno, eso mejor que lo lean en el programa, porque está puesto en la web de La Caja de Pandora y en la web de Piramicasa y en la web de Ascasis. Pero lo importante es que vamos a dejar claro dos cosas. La primera es que vamos a hacer un viaje muy completo. Aunque es imposible ver Egipto en un solo viaje, ¿no? Pero sí que vamos a ver por lo menos las cosas más importantes, incluyendo todo lo que está, lo más importante, al sur de Abu Simbel. Y vamos a ir a Abu Simbel, pero sin la paliza de 4 horas de ida y 4 horas de vuelta de autobús, porque vamos a ir en barco. Es decir, vamos a hacer un viaje mucho más relajado, más o menos como el último, solo que nos ahorramos hasta ciertas palizas de autobús, porque vamos a estar mucho más tiempo en crucero. Entonces, como te decía, la gente pues muchas veces cree que Egipto acaba en Abu Simbel, que es lo más al sur, y no es así. Más al sur hay también templos, cosas muy interesantes, muy importantes, y eso es uno de los factores. La segunda cuestión es que no vamos a ir a ver Egipto con los ojos de la ortodoxia. Vamos a ir con un plan científico, con una relación con lo espiritual, con lo iniciático, porque Egipto ha sido construido hace 14.500 años como una especie de universidad. Como quien construye una universidad, todo completo. O sea, no es un montón de sucesiones de faraones, todo eso es un cuento, y un cuento bastante malo, que ha durado 200 años, pero ya es hora que se acabe. Entonces, en estos viajes estamos reescribiendo la historia. Podemos conocer una historia oficial, que cualquiera la puede leer por internet, y no va a sacar nada en claro, nada concreto, va a tener una cronología que, si se analiza un poquito, es absurda. En estos viajes, además, el viajero, aunque no sepa, o como yo, que contamos con los dedos, enseñamos la egiptología a partir de la matemática. La matemática de la escuela primaria. O sea, con unas pocas cuentas de escuela primaria podemos demostrar que todo lo que dice la arqueología oficial es absurdo. No cuadran las cuentas, y cuando no cuadran las cuentas no puede cuadrar nada. Entonces vemos los templos con otra perspectiva, no escuchamos la historieta oficial, sino que vamos a ver Egipto con otros ojos, con un nuevo enfoque interdisciplinario en el cual, debo ser muy franco, no tenemos todas las respuestas. No actuamos como la arqueología oficial o la egiptología oficial, que a todo tiene una respuesta. Acaban de descubrir una ruina y ya tienen armado todo el cuadro. Esto es como que, no sé, como que tuvieran una gran clarividencia, ¿no? Que de pronto conocen toda la historia, quién la hizo, quién no la hizo, lo que le costó, lo que tardó, todo esto así, en plan, yo soy arqueólogo, yo ya sé todo esto en un día o dos. Y esto no es así. La verdad no es así. Yo formaría un equipo con
con forenses y criminólogos de la Guardia Civil y seguro que hago una investigación histórica de Egipto o de cualquier lugar muchísimo más clara, más completa y más alucinante, pero verdadera. ¿Por qué? Porque esta gente, para resolver un caso, tienen que usar interdisciplinaria, es decir, tienen que usar un biólogo, que no se entienda mal, quiero decir, tienen que participar en la investigación un biólogo, pues un genetista, se hacen análisis de ADN, ¿no es cierto? Es decir, pero no solamente queda la cosa en los forenses, entran petrólogos, entran químicos, entran físicos, entran una serie muy grande de cosas que tienen que tenerse en cuenta, por lo tanto profesionales de distintas disciplinas. En el caso de reescribir la historia de Egipto vamos a necesitar eso, y de hecho ya lo estamos haciendo, es decir, formando equipos interdisciplinarios, estamos contactando siempre con gente que tiene puntos de vista desde sus profesiones, y esto es lo bonito de estos viajes, que a veces viene con nosotros un ingeniero o un arquitecto o un cantero, o bueno, pues vamos interactuando y cada uno va viendo sus puntos de vista, y cuando los relacionamos la historia que empezamos a reescribir es completamente distinta de la que nos han contado, pero es una historia que empieza a tener sentido porque está creada científicamente la teoría y no como la aberración que nos cuentan hasta ahora en las universidades. La gente dice, vamos a hacer un viaje iniciático, ¿no? Nosotros llegamos a un templo y normalmente siempre suele haber un oficialista, ¿no? Que es de estos países, ¿no? De Egipto en concreto, donde te da una charla. En este caso nosotros nos saltamos a este señor, directamente hablas tú, y lo que le haces, dijéramos a la gente, es que piensen, ¿no? Ellos mismos, lo que tú les dices, para que ellos mismos interactúen con el lugar, ¿no? Sí, en primer lugar, yo no explico demasiadas cosas. Explico solo lo imprescindible, porque yo para explicar algo y decir algo, a mí no me gusta equivocarme. Yo siempre digo que cuando yo te digo algo, confía, porque no me equivoco, pero no es que sea un genio, es que simplemente no hablo de lo que no sé. Esa es la clave. Entonces, en cuestión de teoría te aclaro muy bien si una cosa es teórica, pero yo prefiero hablar muy sobre seguro. Cuando yo te digo, mira, aquí tenemos al faraón con sus enemigos, yo sé lo que son esos enemigos y ahí lo aclaro muy bien, que no son precisamente ni los hicsos, ni los negros del sur, ni nada por el estilo. Tiene un sentido hermético eso, tiene un sentido esotérico, y yo ahí lo aclaro, que lo entiende hasta un niño. Pero lo puedo decir con seguridad porque soy hermetista y porque me van a cuadrar una serie de cosas muy grandes y porque te voy a hacer dar cuenta, por lógica, que eso es así. Pero como hay cosas que no las tengo muy seguras, pues esas cosas no las hablaré. En todo caso, si me lo preguntan, diré, tenemos tal teoría. Entonces, lo que vamos a hacer en Egipto, dentro de los templos, es sobre todo sentirlos. Lo que te voy a decir yo, hacer meditación. Justamente, y ahí es donde seguramente tú estarías a lo mejor más capacitado que yo, porque yo estoy capacitado para hacerlo por mí, pero no me ocupo como psicólogo, dejé de ejercer hace 15 años ya, entonces pues estoy un poquito desentrenado. Tú que estás ahí con el training a tope y haciendo biodecodificación y todo esto, seguro lo vas a poder hacer en los templos, inducir a la gente a que puedan sentir sin ninguna presión, sin ninguna influencia rara, porque hay ahí muchísimo para sentir. Y llevamos a Yolanda también experta, o sea, ella misma también nos ayudará. Bueno, ella hace buenas hipnosis, como digo yo, y sabe entrar muy bien en estos temas, con lo cual están viendo que será algo conjuntamente. Y antes, bueno, yo quiero tocar también la estancia en el hotel y el barco son hoteles de 5 estrellas más. Sí, vamos todo con 5 estrellas porque por muchas razones, de higiene, no es por mero glamour, ¿no? También hay unas cuestiones de higiene que son buenas tenerlas en cuenta, variedad de comida, en fin, que vale la pena, ya que nos tomamos estas vacaciones, pues disfrutarlo mejor, ¿no? ¿En plan vegetariano o en plan se come de todo? O no, se come de todo, y el que es vegetariano tiene abundancia de cosas, no necesitará comer carne ni nada que haya ni tocado carne. Los vegetarianos indirectos también tenemos una variedad. Muy importante, porque la gente luego me pregunta y dice, bueno, ¿cómo será?
Perfecto, la comida perfecta. Sí, luego, muy variado. Las bebidas y las comidas. Las comidas creo que entran todas y las bebidas creo que me has dicho que... Sí, en este viaje, como en todos, las bebidas se pagan aparte. Te puedes gastar, no sé, a lo largo de todo el viaje a lo mejor te gastas 30, 40 euros en bebida. Sí, es que tengo entendido que en estos países normalmente... No, porque, bueno, tienes zumos, por ejemplo, el que bebe zumo y agua, pues no le sale nada porque hay zumo siempre en el buffet. Pero el que quiere ya una cerveza, una Coca-Cola, en estos países se pagan aparte, ¿no? Pero se pagan igual que aquí en Europa, o sea que tampoco son ninguna barbaridad. Lo que sí que las comidas entran todas. O sea, esto es pensión completa, no es que vamos y tenemos que luego andar pagando un restaurante y tal, no, tenemos todo de 5 estrellas, lujo, las mejores comidas en todos los sitios y no tenemos bueno, si por ahí, por razón del viaje, de mejorar los tiempos, tenemos que comer por ahí, se nos prepara la comida y la llevamos, pero está incluido todo. Es pensión completa, todo el viaje. Importante también tener el pasaporte a punto, ¿no? Sí, con un mínimo de 6 meses, de validez, pero vamos, que si lo pueden actualizar para estar seguros. Yo siempre recomiendo, mira, cuando sales de tu país, es conveniente tenerlo por un par de años. Porque por ahí te sale otro viaje o te sale una pareja y te tienes que ir a otro país o qué sé yo, las cosas que te pueden llegar a ocurrir. Yo conseguí una beca una vez y dije, ay, ¿por qué no habré actualizado el pasaporte? Tuve que andar haciendo viajes. No, el pasaporte hay que tenerlo muy actualizado. Y DNI, ¿eh? Y DNI, sí. Exactamente, que la gente no diga el pasaporte solo, pasaporte y DNI y todo lo que quieran llevar de más, que nunca está de más. No, en documentaciones siempre hay que estar muy bien, si no... La seguridad en Egipto, que es una cosa que hoy en día preocupa. Sí, Egipto es un país muy seguro, sobre todo para el turismo, y voy a hacer una pequeña comparación. En Egipto han habido 4 o 5 muertos con todo este rollo político y todos estos cambios y tal, ¿no? ¿Cuántos muertos ha habido en España por causa de ETA? Muchos más. En los últimos, digamos, 10 años o 20 años. Pues más o menos 20 veces más, ¿no? ¿Es insegura España para el turismo? No. Siguen habiendo atracos, sí que España en algunos puntos es bastante insegura, la gente tiene que tener mucho cuidado porque hay mucho latrocinio, mucha delincuencia. Bueno, pues eso en Egipto no pasa porque a los ladrones les dan cada palizas que no hay ladrones. De hecho lo hemos vivido, de que alguien deje una mochila, un bolso, y la gente va a buscar rápidamente a la policía, entrega el bolso, entrega la mochila y luego tiene que quedarse ahí hasta que viene la persona, le piden que revise, que no le vaya a faltar nada, vamos, lo hemos vivido nosotros algunas veces y la seguridad en Egipto la verdad es que está muy bien, muy bien. Luego un tema de seguridad también quiero aclarar, que sería el de las mujeres, cómo tienen que ir tapadas, o claro, ser un país musulmán. No, sí, pero es un país bastante laico en criterios, lógicamente hay que ir más o menos respetuoso, ¿no es cierto? O sea, de largo te no, hombre, yo he visto muchas veces las chicas en pantalones cortos, no pasa nada. Siempre dentro digamos, de los circuitos turísticos, ¿no es cierto? Tampoco vayan con un escote demasiado pronunciado, porque es lógico, es una cuestión de respeto. Nosotros, pues, no sé si indiferente, pero a ellos no. A algunos les resultará demasiado atractivo y a otros les puede resultar ofensivo por esa contrapolación psicológica generada por las costumbres, ¿no? Si van a una mezquita, nosotros no tenemos ninguna apuesta porque sí que valdría la pena ir a la mezquita de Alabastro, pero tenemos tantas maravillas que ver que no hay tiempo en este viaje para ir a ninguna mezquita. Bueno, pues esas cuestiones, simplemente tener un poquito de respeto. A cualquier país musulmán que vayas, a las mujeres no deben ir demasiado expuestas, ya sabemos cómo son sus costumbres. Egipto es más tolerante en ese sentido, pero no entres a una mezquita con un escote que se te ve la mitad del busto o en pantalones cortos. Lógico. Más tipo así, como digo yo, sería la vestimenta más, como digo yo, de calón, tipo montaña. Claro. Gorro que proteja para la calor, o gorra, o pañuelo, o algo. Sí, todo eso siempre lo avisamos a los viajeros, le mandamos un documento con todas las recomendaciones en ese sentido, que no son muchas, pero son las justas para pasarlo bien, cómodo y seguro. Pues nada, entran en Piramicasa, entran en la caja Pandora, se informan, y antes de finalizar este vídeo quiero hacer un repaso, porque claro, la gente que va a venir con nosotros
por lo menos debería de leer estos libros, por lo menos para entender de qué va un poco la temática de él. ¿Podrías explicarnos un poco de qué va concretamente? Bueno, este libro es el primero que escribí sobre pirámides por sugerencia de Pedro Amorós, el director de la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y bueno, Pedro, como el doctor Ulises Sosa Salinas, toda esta gente que siempre ha estado influyendo en mi vida de manera ejemplar, pues estoy muy contento de haberlo escrito porque, claro, es que aclaro muchas cosas. Voy a tener que escribir el segundo de esto, que se va a llamar de otra manera, pero digamos continuando con esta tónica, porque aquí empezamos a reescribir realmente la historia, no solamente de Egipto. En este libro, básicamente a partir de las pirámides, pero empezamos a reescribir la historia, ¿no? En cuanto a análisis. Luego, en ese otro libro que escribí en coautoría con el doctor Ulises Sosa Salinas, ahí estamos reescribiendo la historia en tema práctico, porque hay ya decenas de miles de pacientes tratados, curados con éxito de muchas dolencias con pirámides en Cuba, donde la piramidoterapia es oficial. Y el último, el Kybalión. Los 8 Kybaliones. La gente conoce el Kybalión de Hermes Trismegisto, o por 3 iniciados, que vienen siendo nada más que estas 7 leyes herméticas que componen el principio propiamente dicho, pero mi trabajo ha sido dilucidar las 7 leyes herméticas de los demás principios, de los cuales Giacomo Méndez había explicado 7, pero una vez armado todo el cuadro hermético, faltaba uno, que es el principio de eternidad. Sin esto no entendemos realmente cómo funciona el universo. Con esto no es solamente útil a los hermetistas, es útil a todas las disciplinas científicas, incluso a la persona en particular como ser, porque estamos hablando de las leyes de Dios, ni más ni menos que de las leyes del universo, de Dios en su forma Amón, ¿no? O sea, en su forma del único, del absoluto que está en todas las cosas. Si no comprendemos estas leyes, nunca podremos crear leyes realmente justas a nivel humano, porque estas son las leyes divinas, no las escritas por ahí en unos mandamientos o en unas Biblias que son escrituras degeneradas. Estas son verdaderamente leyes que puede comprender la ciencia. No se necesita creer en ellas, se pueden observar en toda la naturaleza. Muy bien, pues nada. Y eso fue el conocimiento principal que se dejó en Egipto. Para eso se construyeron tantos templos, para ir graduándolo, además con un método de enseñanza, que aquí, como no tenemos tanto tiempo, bueno, pues está resumido todo en unos pocos libros, ¿no? Y este es el más importante de todo el conocimiento hermético. Se llama Hermes, pero Hermes en griego, pero para los egipcios, Tot. Muy bien. Pues amigos, nos vemos en este viaje. Quien nos quiera acompañar se pone en contacto con nosotros. Aquí abajo pondremos los datos de todo. También dentro del vídeo, dentro de la web, está toda la explicación. Y nada, queda despedirnos, Gabriel. Las plazas son muy limitadas, hay que decirlo, o sea que en poquito ya llenamos el cupo y... Sí, es que ya creo que queda un mes más o menos, ¿no? Sí, bueno, 2 meses casi. 2 meses. Sí, pues... pero las plazas se llenan siempre antes de... No, yo lo que quiero decir es que un viaje de estos hay que cerrarlo antes de tiempo. Mira, hay alguien que... Bueno, los musulmanes dicen que por lo menos una vez en la vida un musulmán tiene que ir a la Meca. Yo digo que una vez en la vida al menos cualquier persona de cualquier país, de cualquier planeta, tiene que ir alguna vez a Egipto. Y ahí estaremos. Gracias.